otras definiciones para establecer qué es lo que son agencias y sucursales. Muchas empresas, con el propósito de incrementar el volumen de ventas en un área geográfica determinada y mantener un contacto más estrecho con los clientes, operan por medio de agencias o sucursales, los cuales no son más que tiendas o extensiones de la empresa ubicadas en lugares estratégicos de venta. Dentro de los componentes que vemos en el esquema, definimos como grupo empresarial, que es la matriz, la unitaria o individual, la empresa principal, o parte empresarial o el segmento, que corresponde a las sucursales o agencias, o bien puede ser de sucursal a agencia. Dentro de algunos conceptos básicos sobre lo que son las agencias y las sucursales, definimos que una agencia es un vendedor independiente de la matriz en el sentido administrativo y económico, que realiza sus actividades en determinados mercados establecidos con antelación para vender de manera preponderante exclusiva las mercancías de la casa matriz. Mientras que en la sucursal es una sala de venta o tienda creada por una compañía en un lugar diferente a esta, con el objeto de incrementar sus ventas. La sucursal actúa en forma semi-independiente a la empresa que la creó. También mencionamos como agencia y sucursales en moneda extranjera. Vemos que acá es cuando la casa central está ubicada en un país diferente al de la sucursal. Por lo tanto, para reflejar la situación financiera conjunta de la empresa central, se deben convertir los saldos de la sucursal a la moneda donde se ubique la central. Luego tenemos las principales diferencias entre agencias y sucursales. Iniciamos. Una de ellas es: la agencia tiene surtido de muestras para que vean los clientes, pero no mantienen existencias para hacer entregas a los clientes. Los pedidos se envían a la casa central y ésta los sirve. Los créditos son concedidos por la casa central. Las cuentas por cobrar se llevan en libros de la casa central, que efectúa los cobros. Vemos que en la sucursal mantienen existencias de mercancías. La mayor parte son obtenidas de la casa central. Las entregas se hacen de las existencias de la sucursal y la misma puede comprar a tercero. También los créditos son concedidos por la sucursal. Las cuentas por cobrar se llevan en libros de la sucursal. Esta efectúa los cobros. Mientras que en la agencia, la casa central provee un fondo fijo a la agencia, la cual lo remite a medida que lo agota. Mientras en la sucursal, todos los cobros efectuados por la sucursal son depositados en un banco local. En la agencia, solo el gerente de la casa central autoriza el pago de cheques de la agencia, mientras que en la sucursal, el gerente de la misma autoriza el pago de cheques de la sucursal. En la agencia no posee cuenta bancaria y en la sucursal sí posee cuenta bancaria. En la agencia no necesita llevar un sistema de contabilidad por partida doble, anota en libros de caja, mientras que en la sucursal sí lleva un juego completo de libros de contabilidad. También mencionamos que una sucursal se ve obligada a llevar una contabilidad completa por las operaciones que realiza con la casa central, y para registrar tanto las operaciones en la casa central como en la sucursal utiliza cuentas recíprocas. La casa central utiliza la cuenta sucursal cuenta corriente con saldo deudor, mientras que la sucursal utiliza casa central cuenta corriente saldo acreedor. La casa central utiliza mercancías enviadas a la sucursal saldo acreedor y la sucursal utiliza mercancías recibidas de casa central saldo deudor. La central utiliza remesas a la sucursal saldo deudor. La sucursal utiliza remesas de la casa central saldo acreedor. La casa central utiliza remesas de la sucursal saldo acreedor y la sucursal utiliza remesas a la casa central saldo deudor. También tenemos dentro de la contabilización de las operaciones de una sucursal con la casa central
que estas pueden clasificarse en locales y extranjeras. Asimismo, para efectuar los registros contables existen dos métodos. Estos métodos empleados por la Casa Central dependen hasta cierto punto del precio a que se facturan las mercancías a la sucursal. Los métodos típicos o los más usados de facturación son: 1. Mercaderías enviadas a la sucursal al costo. 2. Mercaderías enviadas a la sucursal con recargo. Las mercancías enviadas a la sucursal al costo. En este método, la Casa Central envía las mercancías a la sucursal deduciendo los valores reales en sus registros contables, lo que significa que no adiciona ningún recargo a las mismas. Es un método sencillo de utilizar, ya que no existe ninguna complejidad en la deducción de valores reales en los registros efectuados entre la sucursal y la Casa Central. La casa matriz envía mercadería a la sucursal, en este ejemplo, por 100.000 quetzales. En este caso no tiene implícito ningún recargo adicional. El valor de la mercancía es el costo real que traslada la matriz a la sucursal. Así es como vemos reflejado que al costo no se le adiciona ningún recargo adicional. Mientras que en las mercaderías enviadas a la sucursal con recargo, este método se utiliza por las compañías con el fin de que el personal a cargo de la sucursal desconozca las utilidades reales obtenidas. Podemos poner un ejemplo: la casa matriz envía mercaderías a la sucursal por 200.000 quetzales. Adicionalmente, esta le incrementa un 15% de recargo. Esto es con el fin de que la casa matriz establezca costos, gastos adicionales y registre desde este momento un porcentaje de ganancia sin que la sucursal pueda darse cuenta. Dentro de las conciliaciones de las cuentas corrientes, Casa Central y sucursal, estas conciliaciones prácticamente se relacionan entre las cuentas recíprocas que se utilizan entre Casa Central y la sucursal. No siempre presentan los mismos saldos, en virtud de que las transacciones que se realizan al final del mes pueden no quedar registradas en los libros de la parte afectada. Ponemos un ejemplo: la sucursal pudo haber enviado una remesa a la Casa Central, que no fue recibida sino hasta el primer día hábil del siguiente mes. O bien, la Casa Central pudo haber enviado mercaderías a la sucursal, las cuales duran un par de días en camino. Es en este caso de que las cuentas no precisamente van a tener el mismo saldo, pero la operación existe o la transacción. También tenemos que en las agencias y sucursales, dentro de los estados financieros conjuntos que se realizan o combinados, se elaboran con la intención de conocer la situación financiera global de la compañía. Para el efecto se deberán efectuar ajustes debido a que existen cuentas que únicamente son el reflejo de las transacciones efectuadas entre sí, por lo que al figurar en los estados financieros no se reflejaría una situación financiera real. En tal sentido, para elaborar los estados financieros conjuntos deberán hacerse las eliminaciones necesarias de la manera que se describe a continuación. Se hace la salvedad de que los únicos saldos reales son los relacionados con las transacciones propias de la sucursal. Dentro del procedimiento para formular los estados financieros combinados o conjuntos, el paso número 1 es obtener la información financiera, los estados financieros ajustados de cada una de las empresas, Casa Central y sucursal, conciliando las cuentas corrientes o las cuentas recíprocas. Número 2. Hacer la hoja de conversión, convirtiendo el balance de comprobación de la sucursal a moneda de la Casa Central. Aquí tenemos que determinar un diferencial cambiario. El número 3. Elaborar la hoja de trabajo para la formulación de estados financieros combinados de 8 columnas. El número 4. Los estados financieros conjuntos se sacan de las últimas 2 columnas de la hoja de trabajo. El número 5. Las partidas de cierre de la Casa Central se efectúan tomando como base las primeras 2 columnas de la hoja de trabajo, mientras las partidas de cierre de la sucursal se hacen tomando como base balance de comprobación en la moneda del país donde se ubica la sucursal. También es necesario hacer ver que a las agencias sucursales es aplicable la norma
que establece en su párrafo 25 trata sobre la medición, y en su párrafo 72 sobre segmentos de los que debe informarse, y en su párrafo 81 la información a presentar sobre cada segmento. Dentro de los aspectos legales que es importante mencionar, el Código de Comercio, el decreto del Congreso de la República de Guatemala, en sus artículos 214 al 215, 337 y 352 de las sociedades constituidas en el extranjero, respecto a las agencias y sucursales, establece que las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que deseen tener una o varias sucursales o agencias están sujetas a las disposiciones de este código y de las demás leyes de la República, y deberán tener permanencia en el país cuando menos un mandatario de acuerdo con lo establecido. Se establece que también en materia de impuestos está afecta a la ley del impuesto al valor agregado sobre los actos y contratos grabados por las normas de la presente ley. A continuación trataremos de darles a conocer sobre ejemplos sobre agencias sucursales, la contabilización de una agencia, sobre la contabilización de mercaderías enviadas al costo y mercaderías con recargo y en moneda extranjera, que se detalla a continuación. En el ejercicio número 1, para realizar la contabilización de las agencias, previo a realizarlo es necesario establecer que una agencia no necesita llevar registros contables, solamente los necesarios para mantener los fondos suficientes para efectuar sus gastos, los cuales debe de liquidar a la Casa Central. Sin embargo, la Casa Central podría estar interesada en saber si cada una de sus agencias está siendo rentable en sus operaciones, sí o no, por la cual puede optar llevar cuentas especiales para cada agencia. Esto con la finalidad de establecer un control adecuado de las operaciones realizadas por la agencia. En este ejercicio, cuando la casa matriz requiere determinar la ganancia de la agencia, en primer lugar se necesita el listado de operaciones diarias que realizó la Casa Central y la agencia. Como vemos acá, tenemos todas las transacciones que se realizaron. Tenemos la Casa Central envía muestras a la agencia por 5.000, envía un cheque por valor de 4.000 para establecer un fondo fijo. La agencia notifica a la Casa Central que recibió un pedido por 15.000. La Casa Central autoriza el pedido y envía la mercancía al crédito. El costo de venta por la Casa Central es de 12.000. La agencia envía a la Casa Central un reporte de los gastos adjuntos, comprobantes correspondientes por 2.000, y la Casa Central efectúa los gastos a cuenta de la agencia. Entonces, como vemos acá, el listado de las operaciones que se realizaron entre Casa Central y sucursal. Luego procedemos a realizar las partidas de diario de las transacciones realizadas entre Casa Central y la agencia. Como vemos acá, tenemos la clasificación de las cuentas que se utilizan. Por ejemplo, en este caso tenemos la clasificación de estado de resultados, por ejemplo, muestras agencia de esquipulas por 5.000, a una cuenta de activo corriente, costos, inventarios, y así sucesivamente todas las partidas que son necesarios realizar de los movimientos de las operaciones que se realizaron en este caso en el mes de enero. Vemos acá ya realizadas todas las partidas de diario. Se procede a establecer la partida contable para cerrar las cuentas de la agencia y determinar su resultado. Entonces vemos acá, tenemos siempre la clasificación de la cuenta contable, su debe y haber, y ya establecimos pérdidas y ganancias, agencia de esquipulas. Tenemos un resultado de esta agencia de 400 quetzales. También es necesario mencionar que cuando no se desea saber el resultado de la agencia, no se corre la partida del costo ni la última, la 4 y la 7. Así, de forma breve, explicamos los pasos que se necesitan para realizar las operaciones
o partidas para determinar si la casa central necesita saber la utilidad que está obteniendo la agencia. En el ejercicio número 2 de agencias y sucursales al costo, para la contabilización se necesita la siguiente información: listado de las operaciones realizadas por la sucursal durante el periodo que se realiza la contabilidad. También se necesita la integración de las cuentas del libro de la casa matriz, inventario de las mercaderías de la casa matriz y sucursal al final del periodo. Se hacen las observaciones que todas las operaciones realizadas entre ambas son al costo. La casa central no le adiciona ningún recargo. Luego, ya teniendo esta información, se procede a tener la integración, la lista de operaciones realizadas entre la casa central y la sucursal, y vemos acá que tenemos todas las transacciones, movimientos de efectivo, mercaderías, ventas, cobros, pago, gastos que realizó la sucursal. Tenemos al costo y al contado y al crédito. Luego, teniendo ya la integración, también es necesario tener los libros de la casa matriz. Esta integración nos servirá para realizar la hoja de trabajo de la situación de estados financieros conjuntos, el estado de resultados y las partidas de cierre. Ya teniendo esta información, la integración de las operaciones de la sucursal y el libro de la casa matriz, se procede al segundo paso, que con la información del paso 1 procedemos a realizar las partidas de diario. Vemos acá la clasificación de las cuentas. Tenemos las partidas contables, la cuenta contable, debe y haber, y ya procedemos a realizar las partidas de diario de las transacciones entre la sucursal y la casa matriz o central, ya sea, vemos acá, de efectivo, de mercaderías, de ventas, de cuenta por cobrar, cuenta por pagar, entre otras. Se realizan las partidas de diario de la casa matriz o central, de las transacciones de la casa central y la sucursal, de efectivo, mercaderías, ventas, cuentas por cobrar. Las mismas partidas que se realizan en la sucursal se realizan en la casa matriz. Luego, después de realizar estas partidas, se mayorizan todas las cuentas recíprocas de la casa central y la sucursal y se trasladan los saldos para la hoja de trabajo en la columna C y D. Ya trasladando los saldos en la hoja de trabajo, donde se obtiene el balance conjunto, el estado de resultados conjunto y las partidas de cierre de la casa central, procedemos que con la información obtenida del paso 2 se trasladan los saldos en la columna A, B, C y D de la central y la sucursal. Se realizan las eliminaciones de las cuentas recíprocas entre casa central y sucursal. Se suman y restan los saldos deudores y acreedores que aparecen en la casa matriz y sucursal. Luego, realizados los pasos A, B y C, obtenemos los saldos conjuntos, donde podremos obtener de las columnas G y H el estado financiero conjunto o consolidado o combinado, estado de resultados y al mismo tiempo las partidas de cierre. En el ejercicio número 3 de agencias y sucursales con recargo, para la contabilización de las operaciones realizadas en agencias y sucursales en moneda extranjera con recargo, se necesita la siguiente información. Se necesita el listado de las operaciones de diario realizadas entre casa central y matriz y sucursal. También es necesario los estados financieros de la casa matriz y sucursal, el inventario de las mercaderías de casa matriz y sucursal al final del periodo. Las mercancías enviadas a la sucursal son con recargo. Este tipo de operaciones las realiza la casa central para determinar una ganancia de las mercaderías enviadas a la sucursal. Ya teniendo esta información, con la información financiera de las operaciones entre la casa central y la sucursal, se obtiene la información de las operaciones de diario realizadas entre la casa central y la sucursal, que estas servirán para realizar, como mencioné hace un momento, las partidas de diario entre casa central y sucursal.
También se obtienen los estados financieros de ambas entidades, que servirán para realizar la tabla de conversión de la moneda de la sucursal a la casa central. También se realizará la hoja de trabajo, el estado de situación conjunto, el estado de resultados y las partidas de cierre. Referencias de los tipos de cambio para realizar la tabla de conversión de la moneda que opera la sucursal a la moneda. Entonces, como vemos en el ejercicio, tenemos el estado de situación financiera de la casa central, que es una empresa extranjera, que sus operaciones las realiza en dólares, y la sucursal, una empresa nuestra guatemalteca, y sus operaciones las realiza en quetzales. Entonces, posteriormente se realiza una tabla de conversión para convertir a la moneda de la casa central de quetzal a dólar, y eso es lo que se realizará a continuación. Entonces, ya con el paso 2, que con la información que nos proporciona el paso 1 en el inciso B y C, realizamos la tabla de conversión a la moneda de la casa central. Se trasladan los saldos de la sucursal. En este caso, el tipo de moneda que se opera es quetzales, convertirlos al tipo de moneda de la casa central, que son dólares. Para la conversión es necesario utilizar los tipos de cambio de referencia que se nos dan en el paso número 1, ya que dependiendo de la cuenta, así será el tipo de cambio a utilizar, como lo establece la NIC 21. Después de realizar la conversión al tipo de cambio de la casa central, se trasladan los saldos a la hoja de trabajo, columna E. Entonces vemos que el tipo de cambio puede ser promedio, corriente al cierre y recíproco. Entonces es el tipo de cambio de referencia que se nos proporciona. Ya posteriormente a esto nos vamos al paso 3 a realizar la hoja de trabajo, donde se obtiene el estado financiero conjunto, el estado de resultados conjunto y las partidas de cierre. A realizar la hoja de trabajo con la información obtenida del paso 2, se trasladan los saldos en la columna A, B, C y D de la casa central matriz, y con la observación de que la sucursal los saldos los traslada de la tabla de conversión, porque ya están convertidos a dólar. Luego se realizan las eliminaciones de las cuentas recíprocas entre casa central matriz y sucursal. Luego se suman y restan los saldos deudores y acreedores que aparecen entre casa central matriz y sucursal del inciso A, B, C y D, y si vemos ya todos están convertidos a dólares. Entonces se realizan las eliminaciones y se realizan las sumas y restas para establecer ya los saldos. Luego realizamos los pasos A, B. Después de realizar los pasos A, B y C, obtenemos lo que necesitamos, son los saldos conjuntos, donde podremos obtener de las columnas G y H el estado financiero conjunto, el estado de resultados y las partidas de cierre, que es el que nos muestra acá la hoja de trabajo. En la cuenta vemos que tenemos estado de resultados y balance general, y vemos que podemos obtener estado de resultados de casa central, el estado de resultados de sucursal y el estado de resultados consolidados o combinados de ambas, para tener un resultado general. Y también tenemos su estado financiero general de ambas, de casa central y sucursal. Y ya la utilidad por casa central, utilidad por sucursal y la utilidad, pérdidas y ganancias ya consolidadas. Y es así que, como vemos, que ya tenemos esta información, donde ya combinamos la información, y posteriormente a eso pues ya venimos y en el paso 4, para realizar las partidas de cierre tanto de la casa central matriz como de la sucursal, se obtienen de la hoja de trabajo. Y estas partidas de cierre, con la información obtenida en el paso 3, se realizan las partidas de cierre de estado de resultados y estado financiero de la sucursal. Así también las partidas de cierre de la casa central, con la información consolidada de la columna G y H del paso 3.
Y es así como brevemente explicamos, narrando cómo se realizan las operaciones y la contabilización de las transacciones que se realizan entre agencias y sucursales, y cuando es procedente realizar estados financieros combinados o conjuntos entre ambas. Y en este caso vemos que es una empresa extranjera y que sus operaciones las realiza en dólares, y la nuestra, que es una sucursal, que realiza sus operaciones en quetzales, pero tiene que reportar a la casa central. Por lo tanto, su tipo de moneda tiene que utilizar la del giro de la casa central, que es en quetzal.